Vamos a hacer a un historiador paraguayo. Enseguida le voy a presentar. Estamos en fechas históricas en el mundo por el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. En breve también en Paraguay se recuerda la Paz del Chaco dentro de apenas un mes y un poquito más, una de las guerras que sacudió al continente sudamericano y que vamos a hablar con un historiador que investigó muchísimo sobre esto, sobre documentos oficiales, lo cual le da un valor muy importante a esta investigación. Y ya le agrego nomás a la pantalla ya a Luis Agüero Wagner. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme para este tema que me gusta y que además no se habla con cualquiera, así que un doble placer. Gracias, Mercedes. Gracias a vos por tu tiempo. Voy a presentarle a Luis Roberto Agüero Wagner Martínez. Él es miembro de la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay, profesor de Historia en la Fuerza Aérea Paraguaya, columnista de opinión del diario español Siglo XXI. Su especialidad es la Guerra del Chaco, la historia paraguaya, la geopolítica del siglo XX. También es autor de una decena de libros sobre la Guerra del Chaco y está en proceso. Ahora nos va a contar cómo está este libro, Un día en la guerra, con documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos del 2024 al 2026. También fue organizador de varios encuentros sobre historia, así que realmente un lujo de contar con Luis Agüero Wagner como entrevistado acá en Tarima Digital PI. Antes de empezar las preguntas que vamos a hacerle a nuestro historiador, les quiero pedir que le den me gusta a esta transmisión, que compartan, que nos hagan sus comentarios para que llegue también a más personas. Tenemos que hacer fuerza para que el algoritmo nos rompa la censura. Sabemos que estos temas no le gustan a Occidente. Vamos a hablar un poco de la participación también de Estados Unidos y los intereses petroleros en esta guerra del Chaco que enfrentó al Paraguay y a Bolivia, así que va a ser muy importante que nos ayuden con sus me gusta, sus comentarios y sus preguntas. Bueno, Luis, Alberto, contanos un poco cómo te iniciaste, cómo empezaste a estudiar este tema de la historia tan apasionante del Paraguay y especialmente este periodo de la Guerra del Chaco. Bueno, la guerra del Chaco empezó a interesarme cuando me hice amigo de unos intelectuales. Me hice amigo, por ejemplo, de Miguel Ángel Caballero Figún, que eran muy fanáticos, digamos, del coronel Franco. Entonces ahí ya hace como casi 30 años, me empezó a picar la curiosidad sobre la guerra, ¿verdad? La curiosidad sobre la guerra del Chaco. Y a poco fui descubriendo, después de publicar algunos cuantos libros sobre la historiografía militar de la guerra del Chaco, empecé a interesarme por otras cuestiones, ¿verdad? También la cuestión diplomática, la cuestión económica de la guerra del Chaco. Posteriormente me encontré con un personaje que es el senador Hugh Long, personaje que me pareció fascinante, que inclusive dejó una huella en la literatura y en el cine de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces ahí empecé a ver las películas sobre él. En Nueva York me regaló Dodgy Filartiga su biografía que ganó el Pulitzer de Thomas Harry Williams. Y bueno, cada vez más y más y más, y hasta ahora sigo buscando más y más y más en esos archivos del Departamento de Estado que ya te dije son como un océano y cuesta mucho navegar ahí, pero me voy cada día encontrando más y más información y más todavía sobre la empresa petrolera Standard Oil, que fue precisamente denunciada por este senador Long en el Congreso de Washington. También, precisamente en este mes, el 30 de mayo de 1934, hizo una locución sensacional que después siguió por varios meses hasta que después toda la historia acabó con su asesinato al año siguiente, ¿verdad? Poco después de terminar la guerra, cuando empezaban las negociaciones. Este Ahora, es hola, Luis, este es el famoso senador Long. Hay una vamos, calle muy conocida de Asunción que tiene ese sí, nombre, pero muy poca gente conoce la historia de este senador que le defendió a Paraguay en contra de los intereses petroleros en nada hay, más y nada menos que el Congreso de Estados Unidos. hay que decir al respecto, Mercedes, que se conoce también a varios otros senadores norteamericanos, un senador de Dakota y otro de Iowa. El senador Gerald Knight era un senador que integraba cuando eso la Comisión de Municiones y Armamento, que investigaba a los traficantes, digamos, fabricantes y traficantes de armas, porque había mucho temor de que
Estados Unidos se vuelve a involucrar en una guerra mundial y se creó una comisión en el Senado norteamericano. La comisión se llamaba de municiones y armamento y fue presidida por este senador Gerald Knight. Y cuando se investigaba este tema, justo se estaba desarrollando la guerra del Chaco, que también la guerra sino-japonesa, la segunda guerra sino-japonesa, ya en Manchuria, pero eso no le interesaba menos a ellos porque el hemisferio, ¿viste? Como siempre hasta ahora, le interesaba el hemisferio y se interesaba más por la guerra del Chaco, mucho más. Y llegó un momento en el que apareció un gerente de la empresa Curtiss Wright, que fabricaba los aviones que tenía Bolivia, que le había vendido a Bolivia aviones. Entonces apareció a decirle que lo que estaban investigando tanto la guerra del Chaco, que no correspondía. Y entonces el senador David Clark recibió inclusive una nota escrita de ellos diciendo que ellos estaban ayudando ahora a Bolivia. Luego reconocía a su empresa a través de crédito bancario, Wall Street, fabricantes de armamento, etcétera. Estaban ayudando, sí, a Bolivia efectivamente, porque Paraguay también recibía ayuda de Argentina y de potencias europeas. Esa carta está escrita, archivada. Bueno, eso por un lado. Porque la gente pues dice acá, no, eso del estándar no existe, que es mentira. Y no es solamente el LON, pueden buscar los archivos también del Departamento de Estado, como ese documento que te pasé hace unos minutos, ¿verdad? Y van a encontrar un montón de documentos sobre el involucramiento de la estándar y la forma en que Estados Unidos defiende a las empresas con base allá, ¿verdad? A estos obesos emperadores que viven en Nueva York, como escribió Pablo Neruda en una poesía por de la estándar. Bueno, esta empresa se vio muy involucrada en la guerra por varios motivos, incluso en la posguerra y en el Tratado de la Paz del Chaco. Y el libro que estoy escribiendo, Un día en la guerra, ya tengo publicado. Ahora estoy en realidad redactando un libro que se llama El precio de la paz. Era una frase famosa en la época de la dictadura del general Stroessner, el precio de la paz, pero refiriéndome específicamente al precio de la paz del Chaco. Y lo que nos costó a nosotros, la pérdida que hubo, una entrega que hubo. Porque la gente dice, este canese que siempre está, que se entrega y te empuja, que aquello. Hay gente que, digamos que pierde un poco la paciencia y se plagia, pero yo siempre le defiendo a ustedes, ¿verdad? Porque hay un entreguismo, ¿verdad? Innegablemente hay un entreguismo y ese entreguismo no empezó con Itaipú. Y puedes ver lo que pasó ahí en la entrega del Chaco, como decía mi amigo el doctor Arturo Rey, un economista que fue gerente del Citibank, incluso le conoció a Rockefeller y conocía toda la historia. Porque trajo, antes que yo empiece a revisar los archivos digitales, él ya revisó todos los archivos impresos que están allá. Así que el entreguismo existe, es una filosofía, digamos que, una filosofía política para el gobierno paraguayo que sigue, que existió, que existe y que seguirá existiendo probablemente, ¿verdad? Pero vamos a seguir batallando para paliar este tema, ¿verdad? Para que no sea más así. De hecho, ahí hay otra guerra muy importante también de la historia, no solamente del Paraguay, sino que una de las guerras más grandes del continente, que fue la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, a partir de lo cual se instauran estos gobiernos entreguistas. Y para contextualizar, porque tenemos un público internacional, Luis, le comento a la gente que a lo mejor no conoce mucho sobre la guerra del Chaco. Esta es una guerra que fue entre Paraguay y Bolivia, por un territorio que en ese momento ya se sabía que tenía mucho potencial petrolero, por eso es que siempre se dijo que estaban detrás los intereses petroleros, cosa que, como pueden ver, el historiador Luis Agüero Wagner investigó a profundidad y ahí recién estábamos viendo este documento del Departamento de Estado que, como él dice, es uno de miles de documentos donde se ve el vínculo entre la Standard Oil y estos intereses norteamericanos. Fue entre el año 1932 y 1935. Abarcó un territorio de aproximadamente 50.000 kilómetros cuadrados entre Bolivia y Paraguay. También, por supuesto, los vecinos se involucraron. Se dice que aproximadamente 30.000 paraguayos murieron en esa guerra y 60.000 bolivianos. No, también más de 200.000, así para hablar de número, ¿verdad? El territorio del Chaco paraguayo actualmente creo que tiene más de 200.000 kilómetros cuadrados. Ahora, 50.000 kilómetros es lo que más Paraguay reivindicaba y quedó en el lado boliviano, donde hay petróleo, y todo el mundo sabe. Por hablar de un tema que cualquier persona va a, digamos que va a entender, en
el club más importante de Bolivia, con más hinchada, es Oriente Petrolero. ¿Por qué creen que se llama Oriente Petrolero? Un club de Santa Cruz de la Sierra, así que por hablar así coloquialmente, la gente averigüen por qué hay un club en Bolivia que se llama Oriente Petrolero, porque está en Santa Cruz, que es la zona cercana a Carandaiti, donde llegó en un avance relámpago el ejército paraguayo en los últimos meses de 1934. Ahí está la foto, ¿verdad?, de los paraguayos en Carandaiti, es el segundo cuerpo de ejército. Carandaiti tenía ya entonces incluso una casa de 2 pisos que se ve allá al fondo, donde se instaló el coronel Franco, su cuartel general, y se quedó ahí hasta que terminó la guerra, dirigiendo las acciones en la zona más candente, digamos. Mandiyupecuá también, que era un poco más al norte, inclusive estaba Mandiyupecuá muchos kilómetros más. Y ahí, esa casa de 2 pisos, era el segundo piso tenía ahí su piscina con el Franco, y dirigía al segundo cuerpo de ejército, que fue el ejército que realizó las acciones, digamos, más exitosas y que llegó más lejos, ¿verdad? Tomó Charagua, cruzó el río Parapiquí, tomó Charagua, llegó inclusive más allá. Y bueno, entonces yo creo que, pero como decía un lema de Manuel Domínguez, ni más allá ni más acá del Parapiquí se peleaba la guerra, pero se entregó mucho más acá. Entonces, ese tema es lo que había. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes que intenta, como dijiste, ¿verdad? Este programa intenta, así como intentan que no se vea este programa, intentan también que no se sepa lo que realmente pasó allá en el Chaco y lo que pasó después en las negociaciones, pero ya poco a poco todo va saliendo a luz, ¿verdad? No se puede engañar a todos todo el tiempo. Así es. Muy, muy importante también recordar que casi todos nosotros tenemos antepasados. En mi caso, mi abuelo, Desiderio Antunes, fue combatiente de la Guerra del Chaco. Casi todos tenemos abuelos o algunos que son más mayores, padres, o si no, ya bisabuelos que combatieron en la Guerra del Chaco. A pesar de lo cual, hoy este territorio del Chaco está casi totalmente ocupado también por extranjeros. Entonces, toda esa sangre y esfuerzo y sufrimiento y juventud que dejaron nuestros antepasados en esa guerra no está siendo reconocido por los gobiernos actuales que siguen entregando la soberanía en ese territorio. Y ¿cómo fue tu aproximación a entender un poco más? Contanos un poco más qué elementos de esta disputa entre la Standard Oil, los intereses petroleros, cómo Paraguay cayó víctima de esos intereses superiores que a lo mejor no tendrían que habernos hecho pelear tampoco con Bolivia. Veo que solés también hacer excursiones a Bolivia, vienen también descendientes de excombatientes bolivianos al Paraguay, porque realmente nunca tendríamos que habernos peleado con un pueblo tan similar al nuestro, con el cual tenemos tanto en común y además somos dos países más pequeños, digamos, que nuestros vecinos, que tendríamos que ser aliados naturales para estar con menos. Además, las economías de nuestros dos países son complementarias, ¿entendés? Eso no son economías que se disputan como nosotros tenemos, por ejemplo, con Brasil y Argentina, un montón de productos en común, que hay una disputa comercial que tenemos con ellos. Entonces, en cambio, con Bolivia ni siquiera eso, porque Bolivia es un país que tiene opulenta riqueza en su subsuelo. Yo estuve en Oruro, por ejemplo, y ahí hay socavones. Conocí el Cerro Rico de Potosí, por ejemplo, que es un cerro que el emperador Habsburgo de Carlos V le otorgó un escudo que decía: del mundo soy tesoro y soy la envidia de los demás reyes de Europa, decía el escudo de Potosí, que está en Bolivia. Pero toda esa riqueza, por culpa de eso que mencionamos recién, el entreguismo, no, tampoco nunca le sirvió a ese pueblo, ¿verdad?, boliviano, que como decía, es muy parecido al nuestro, en muchos aspectos. Así que, por ejemplo, el tema de que cómo Paraguay cayó, que me dijiste, ¿verdad? Es un tema muy interesante en esta cuestión, es que el capitalismo, ¿verdad? Hubo una crisis del capitalismo muy famosa, ¿verdad? La Gran Depresión, el crack de la bolsa de Wall Street, que obligó a Estados Unidos a buscar materias primas más baratas, y eso fue uno de los detonantes de la guerra. Había un vínculo muy estrecho entre los banqueros de Wall Street, los que fabricaban armas, y las empresas petroleras. Eso está todo en el discurso del senador Hugh Long, precisamente el 30 de mayo de 1934, en este mes va a ser el aniversario 92. En ese año, en ese discurso le explica todo, explica el vínculo, y todo lo que dice ahí es cierto. Hoy en día, después de haber leído los 50.000 documentos que leí clasificados por ellos mismos, te puedo asegurar que todo lo que dice Long en ese momento es cierto. Dice que había una claque en donde estaban los petroleros, que estaba la Standard Oil, que estaban los capitalistas de Wall Street, le menciona a algunos como a Astor, a Morgan,
Y le menciona también a los traficantes de armas. Todos ellos, por supuesto, que eran amigos, ¿verdad? Gente muy cercana una o entre otras, como Curtis Wright, el famoso inventor de los aviones Curtis que tenía Bolivia, los Curtis Osprey, y había comprado 70 aviones Curtis Bolivia para la guerra, y calcular, se comprar, eso es plata ya, 70 aviones plata. Pero lo había comprado lo había comprado con crédito que por supuesto le daba Wall Street, y los traficantes de armas estaban en contubernio con los banqueros, con el petróleo y con la... O sea que ganaron mucho dinero con la guerra, eso no se puede discutir. Ganaron muchísimo dinero con la guerra, esa gente. Y todo eso explica lo que en contubernio, ¿no? Siempre hay una clase, una élite mundial que maneja esas cosas. Y entonces así es lo que pasa. Y esa guerra también fue una guerra que cambió los regímenes, ¿verdad?, políticos de los países. Ahora que está de moda las guerras para cambiar el régimen, ¿verdad?, que escuchamos tanto en las noticias. Una guerra que cambió los regímenes políticos de los países, ¿verdad? Eh, ah, Hubo unas oscilaciones para bien, para mal. En Bolivia hubo una revolución que a mí me parece muy interesante, la revolución de movimientos nacionalistas revolucionarios, donde hubo indígenas y la mayoría de los que combatieron en las calles fueron combatientes precisamente del Chaco en los años 50. Y en Paraguay fue muy precipitada la revolución de febrero de 1936, pero fue prácticamente una cosa que naturalmente se dio, ¿verdad? Porque ya fue una cuestión que se le tuvo mucha paciencia a la gente que estuvo en el gobierno, que después precisamente vuelven para negociar el Chaco en 1937. Y ahí es donde empieza la parte que más, en la que más estoy involucrado ahora, porque la historiografía militar ya la conozco, ya conocemos y tenemos una historiografía militar muy hipertrofiada. Y la historia no es solamente las acciones militares, ¿verdad?, aunque la violencia sea la partera de la historia, pero la historiografía militar tiene sus límites. Si se investiga, por ejemplo, la historia económica, se entiende esa parte de cómo llegó la guerra del Chaco. Nos llegó un viento norte que traía el crack de la bolsa que sucedió en 1929 en Wall Street, y eso todo coincide. Eh, la falta de mercado para la industria armamentista de Estados Unidos, los banqueros de Wall Street que necesitaban también expandir su mercado y con sus créditos, y todo encaja, ¿verdad?, perfectamente. Pero es un tema muy largo que cuesta enfocarlo así brevemente. Hay que tratar, es largo, ¿verdad?, es largo y tendido. Ahora, la derecha no llega precisamente a través de gobierno como los de la época. Es la época del nacionalismo, y aunque acá teníamos un gobierno etiquetado como liberal, liberal también tenía muy poco, porque era un gobierno medio fascistoide también, que cometió abuso con los obreros en Pinaco, que era un gobierno represor. Unos estudiantes se fueron a protestar frente al Palacio López por la inacción del gobierno en el tema del Chaco y fueron fusilados prácticamente, ¿verdad? El pueblo fue fusilado el 23 de octubre de 1931 en frente al Palacio de Gobierno. O sea que son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Del lado boliviano, Daniel Salamanca era un presidente que amenazaba con pisar fuerte el Chaco. Era un hombre que tuvo sus contradicciones, pero que después en plena guerra sufrió también un golpe de Estado. Y era un tipo muy nacionalista, un político tradicional, muy nacionalista, y se prestó para todas las maniobras, y sus militares tampoco ayudaron porque eran militares corruptos como Peñaranda y varios otros, ¿verdad?, que no, ya no viene al caso estar nombrando, así identificando temas personales, pero la corrupción dentro del ejército, en las filas del ejército boliviano, era terrible. Y eso se vio en Campo Villa y el Carmen, se vio en varias batallas de la guerra. Donde, por ejemplo, por darte un dato al respecto, ¿verdad?, después de Campo Villa llegó la Navidad, porque la batalla de Campo Villa se desarrolló el 11 de diciembre. Se concretó la victoria paraguaya el 11 de diciembre de 1933, después de una maniobra larga que duró varios meses, varias maniobras largas que terminan ahí. Y la Navidad faltaba 14 días, y el día de Navidad dice que luego de la derrota en Campo Villa, por ejemplo, es destituido el general alemán de Mecklemburgo, Hans Kuhn. Y después de haber perdido esa batalla, el presidente Salamanca lo destituye a instancias
de otros militares, y resulta que le nombra a Peñaranda y la claque de los militares bolivianos, altos mandos que le apoyaban a Peñaranda, hicieron una gran fiesta. Imagínate, después de perder una batalla, después de un desastre militar en el que perdieron 2 divisiones, perdieron tanques de guerra, imagínate, perdieron 536 ametralladoras Vickers automáticas, que era algo carísimo, que hasta ahora están ahí en el Ministerio de Defensa de Asunción. Los tipos se ponen a hacer una farra impresionante ahí en el cuartel general del ejército boliviano, que una bofetada al pueblo boliviano fue realmente lo que hicieron, y después encima traerlo derrocan a su presidente, antes que termine la guerra, después del Carmen. Y bueno, estas son todas cosas anecdóticas de la parte militar, pero que te dan la pauta de por qué la guerra llegó a través de esta gente corrupta que sentía mucho apego por el dinero, y vino gente, uno de los emisarios que actuó fuerte en el lobby fue precisamente Pruitt Bragg, un personaje recurrente que luego fue embajador en Colombia, fue también embajador en Argentina, y hay un famoso lema del peronismo, del primer peronismo argentino, que era Bragg o Perón, habla de este personaje, lo menciona él, y porque él fue el que quiso interferir la campaña, y Perón aprovechó, como siempre se aprovecha, digamos que la tendencia nacionalista argentina, y logró tomar el poder gracias a que ese embajador hizo una descarada intervención, ¿verdad?, dentro de la campaña electoral. Y este fue el mismo personaje que estuvo muy involucrado están en sus documentos, donde uno parece que lo puede ver, lo puede pintar de cuerpo entero a este personaje cuando uno lee todas las cosas que le escribe al Departamento de Estado, como hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, y se genera entonces ahí una disputa, se generó una interna donde él tuvo mucho que ver, se generó una interna entre la Comisión Negociadora Paraguaya. Eso es lo que pasó, y por eso terminamos perdiendo. La interna política que se generó, porque era presidente del partido gobernante, el Partido Liberal entonces, era el presidente Jerónimo Zubizarreta. Y Jerónimo Zubizarreta también era el presidente de la Delegación Negociadora para la Paz del Chaco. Entonces, Zubizarreta estaba mostrándose intransigente. Después lo mandan desde acá de Asunción a Cecilio Báez, y Cecilio Báez se van y entran en una audiencia que testimonia a Bragg, ¿verdad?, a hablar con el presidente argentino, y entran a la Casa Rosay, hablan en el despacho, el presidente argentino le dice, Cecilio Báez le dice al presidente argentino que Zubizarreta luego quiere ser demasiado presidente del Paraguay, y que su interés político, por eso está tan intransigente. Y bueno, no descartemos que sea así, porque todo el mundo tiene derecho a tener intereses y aspiraciones políticas. Y que ese presidente de Paraguay, qué sé yo, se van y le dicen en el despacho al mismo presidente argentino. Entonces ahí se gesta un plan para sacarlo a Zubizarreta por supuestamente ser muy intransigente, que lo que defendía a Zubizarreta era sencillamente lo que el Paraguay había logrado a un alto costo, ¿verdad? Habíamos perdido, mira, hay muchísimos. Yo tengo 2 tíos abuelos que murieron en la guerra del Chaco, y los 2 murieron ahí, en la zona petrolífera, porque era el lugar más defendido por Bolivia, con más armas, con más regimientos, con más recursos. Bueno, entonces, ahí entonces resulta que después de estas conversaciones que arma este Bragg, y que tanto dicta ahí en esos documentos, que cualquiera puede entrar, pero es difícil buscar todo, te va a llevar años a encontrar todo, pero vas a encontrar que después se crea un contubernio donde Zubizarreta, incluso le dicen documentos al secretario del Departamento de Estado que les facilite fondos, y dice que les facilite fondos, y habla de cash, que eso no es dinero, money es dinero, cash es dinero en efectivo, le pide al secretario de Estado, están los documentos, y para que viajen a Asunción los delegados peruanos y chilenos, creo que eran, porque él iba a ir a La Paz con el mismo objetivo digamos, de liquidar ya ese tema. Entonces hacen eso, vienen acá los delegados de la comisión con dinero efectivo, ya te imaginas para qué, para ablandarle un poquito al gobierno de Paiva, y como, digamos, último, digamos que como guinda a la torta, como se dice, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, le envía una carta a Félix Paiva. Y bueno, no puedo decir, bueno, no teníamos ya nada que hacer entonces, pero yo podía dejar el asunto en el freezer, ¿verdad? En el freezer, y negociar la cuestión más adelante, y podían venir todos a Asunción, todos juntos. Bueno, nos retiramos, nos vamos a Asunción, hasta luego.
en otra oportunidad será venir todo y dejar eso por un tiempo más, ¿verdad? Porque Paraguay no tenía ningún apuro. Lo que tenían apuro eran los, digamos que las potencias como Estados Unidos, porque en Europa se estaba gestando ya la invasión del Anschluss de Austria, la ocupación de Checoslovaquia, de los Sudetes, que estaba haciendo, creciendo el fascismo y qué sé yo, pero tampoco no es un argumento tan, digamos que, digno de tanta fe. Entonces ahí se gesta la interna, la comisión negociadora para allá. La interna era concretamente entre Subizarreta y los entreguistas. O sea que el entreguismo presente, tema que conocemos, ¿verdad? Que ustedes también conocen, como siempre en nuestra historia presente. Entonces la interna, el bando entreguista, digamos, que ya no vale la pena citar un nombre para no. El bando entreguista concerta con Braden lo siguiente. Braden introduce un párrafo del Departamento de Estado, elaborado por Braden en el Departamento de Estado y también con mapas, geográficos argentinos, para que toda esa zona petrolífera donde hay petróleo del lado boliviano, que quedó del lado boliviano, quede precisamente fuera de la frontera del Paraguay. Hay un párrafo que está ahí, que te pasé también el video, donde está el párrafo explicado con las rayas, porque no. Hay un video donde muestra así las rayas por donde tiene que ir más o menos ahí, siguiendo la línea esa del territorio amarillo hasta allá arriba, y un corte nos hicieron ahí de 31.000 kilómetros cuadrados. El párrafo que nos saca esa porción del territorio está inserto ahí en los documentos del Departamento de Estado norteamericano. Entonces, pero hay un video que vos me pasaste, si querés podemos proyectar el video. Sin sonido nomás podés poner para que el video sin sonido. Bueno, la cuestión es así. Entonces, esa interna que se gestó, ¿verdad? Se llama un plan en el que incluso participa el jefe de policía de Asunción, que se va en avión a Buenos Aires, no sé qué se puede hacer, Arturo Bray. Participa Estigarribia, el general Estigarribia, que era embajada. Ahí está el párrafo, cómo no sacaban el párrafo con una raya que hacen ahí, no hacen un corte con regla prácticamente en la zona petrolífera. Bueno, ese párrafo está documentado, está ahí en el Departamento de Estado y fue impuesto por Braden a la el mismo que perdió contra Perón. El mismo que contra Perón se enfrentó después. Él introdujo ese párrafo, fue imposición del Departamento de Estado, y con ese párrafo quedó fuera de nuestra frontera esa porción petrolífera. Me dijo un boliviano que no tiene importancia porque ustedes los paraguayos iban a entregar nomás también todo, igual que nosotros los bolivianos, así que ¿qué importancia tienen? Bueno, la verdad que no supe qué decirle, pero... Entonces, ese argumento también yo escuché. Sí, no importaba si estaba lo mismo. Igual nomás íbamos a entregar como Itaipú, como Yacyretá y como todos los demás, también ese pedazo sepa que queríamos que se quede en nuestro territorio. Bueno, y entonces... Pero bueno, ese no es, tenemos que hablar utópicamente. Ese no es el punto, ¿verdad? Es una cuestión de defensa de la soberanía. En todo caso, podríamos haber, en vez de ir a una guerra, explotado conjuntamente y que sea para beneficio de ambos pueblos, ¿verdad? Por supuesto. Ahora la gente, otra vez la Standard Oil, ¿verdad? La Standard Oil habló con el presidente Eusebio Ayala, habla en varios documentos de la Standard Oil, y están los archivos del Departamento de Estado, también mencionan las conversaciones que tiene Meredith Nicholson. Meredith Nicholson es un famoso escritor norteamericano en Indiana. Hizo películas, ya se llevó al cine varias de sus novelas en la época del cine mudo, se llevó su película Hollywood del cine sonoro, tiene una novela muy famosa que es La Casa de las Mil Velas, que está en un museo ahí en la ciudad de Indianápolis, hay un museo de casa. Bueno, te cuento nomás que era un escritor famosísimo en Estados Unidos, pero que había activado en el Partido Demócrata entonces como un premio al presidente Franklin Delano Roosevelt. Él le dice que quiere hacer, te voy a premiar con un cargo, y dice que ese diplomático me quiere ir a Paraguay a ser ministro, ministro, le decía en esa época el embajador acá. Y bueno, le nombró acá y vino. Él escribió después varios libros. Escribió un libro relacionado con su experiencia sudamericana. Bueno, por contarte un detalle que nadie sabe. Meredith Nicholson le cuenta al secretario de Estado Cordell Hull, el famoso secretario de Estado, de hecho, ese de paso, que es este personaje de varias novelas de escritores famosos centroamericanos por su implicación en
la cuestión también de United Fruit, Chiquita Banana, la República Bananera. Sí, las intervenciones norteamericanas ahí, él es responsable también con el CUR, el responsable el que le apuntaló a Somoza, le apuntaló a Trujillo, a Ubico, y acá al dictador José Félix Echeverría, que fue un dictador, también bananero. Entonces, inauguró la dinastía de dictadores bananeros. Bueno, le dice Meredith Nicholson que esta mañana, hay varios documentos donde le dice, esta mañana visité al presidente en su residencia, el presidente ya la vivía en Villa Lidia, que era una casa que ya no existe, que quedaba frente mismo a lo que es ahora la cancha del Club Olimpia, que tampoco ya no existe, me parece. Bueno, entonces ahí se iba varias veces, lo visitaba frecuentemente y hablaba con él. Y todo, por supuesto, que le informaba a Cordell Hull, Meredith Nicholson. Este presidente, o sea, ya le entiende perfectamente todo el problema, le dice, además, ni siquiera parece, pues, hay otro documento donde dice un diplomático norteamericano que ni siquiera parece extranjero, a mí ni siquiera me pareció extranjero, hablaba como si fuera de Estados Unidos, porque habla inglés muy bien, era un tipo como policía, que trabajaba como abogado en una empresa norteamericana, y esa era la imagen, y tenía química, digamos, con los yankees. Entonces le cae muy bien con Meredith Nicholson y le cuenta todo, le dice acá la cuestión petrolera, le habla de la Standard Oil, le dice que, bueno, el territorio diputado, que bla, bla, bla. Y le presenta un plan de más o menos de hacer eso, pero el señor Ayala tampoco creía mucho en un futuro así, ¿verdad? Eso de hacer una refinería en territorio paraguayo, por donde se refine la producción boliviana, hubo la idea porque era algo que, como decís vos, la misma idea que tuviste vos recién, ¿verdad? Era una idea que era razonable y que se podía haber hecho, era factible, pero otra vez estos intereses es lo que hablamos desde el principio, que impidieron eso. Ahora, la cuestión es que Meredith Nicholson le presenta unas cartas, todo eso voy a publicar ahora en mi libro El precio de la paz. Pienso publicar lo que le escribió Meredith Nicholson, que le habló mucho del petróleo, de la Standard Oil, etcétera. Entonces le decía que hay petróleo en Bolivia, ¿verdad? En el Chaco boliviano hay petróleo, le decía que eso podía quedar fuera del escenario de disputa. Ahí también yo creo que hubo ciertos errores estratégicos militares, llevar la guerra a territorios que estaban fuera de la disputa, ¿verdad? Entonces, bueno, la cuestión es que cuando termina la guerra pasa esto, cae el gobierno acá, el cambio de gobierno en Paraguay, está también todo documentado ahí, hay 5 telegramas, solamente el 17 de febrero de 1936 hay 5 telegramas, hay muchos telegramas donde hablan de la intransigencia de J. Isidro Ramírez, el coronel Franco, el tema de entregar que pues encadenó un golpe para cambiarlo a Franco y ponerlo a Félix Paiva. Félix Paiva recibió esa carta que te dije también, justamente en estas fechas del año 1938, se trama la carta, que iba a ser una herramienta de presión. Se le manda una carta al presidente de Bolivia y una carta al presidente de Paraguay. Y se le desplaza a Ejigaque, se le desplaza directamente en sus memorias que publicó. Spritz-Brand publicó su memoria donde él se jacta, ¿verdad? ¿Sabe quién parece Spritz-Brand? Si vos le leas, un tipo parecido a Donald Trump, ¿verdad? El tipo se vanagloria de todos los abusos que hizo, de toda la forma en que le jodió a todo el mundo, y ahí se vanagloria y dice que yo tuve ya tan intransigente, dice en una parte que toca de sus memorias la cuestión del Chaco, ¿verdad? Dice de paso en su memoria de que era tan intransigente este presidente negociador paraguayo por su Izarreta, ¿verdad? Que tuve que despedirlo, o sea, él mismo se atribuye a haber despedido al doctor Jerónimo Zubizarreta. Y dicho sea de paso, vino y renunció al Partido Liberal. Vino siendo el presidente, lo mismo que ahora se vaya a negociar algo el presidente del Partido Colorado y después venga y renuncie de su partido. El presidente del partido que estaba gobernando vino a renunciar después de lo que pasó allá, porque le echaron, literalmente le echaron y se atribuye a Bryan, porque Bryan creó toda la trama para echarlo. Participó un personaje que es muy conocido también, de Efraín Cardoso, él era el informante de Bryan de todo lo que pasaba en la delegación paraguaya, que fue utilizado en intrigas y provocaciones para que sea expulsado su Izarreta. Y tomó supuestamente las riendas de Tigarribia con la sola misión de entregar las zonas petrolíferas, porque Tigarribia ni siquiera informó al gobierno paraguayo que él venía de Washington a Buenos Aires. Vino sin permiso, sino
del gobierno paraguayo, y el gobierno paraguayo no le había encomendado ninguna misión para venir a Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires le nombraron a él presidente de la delegación y sin autorización, pero era una misión que le había encomendado el Departamento de Estado norteamericano, y vino desde Washington con Sumner Welles, que después era un subsecretario de Estado que después fue le llaman, hay un libro que dice que fue el gran estratega global del presidente Franklin Delano Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. En Buenos Aires, al inaugurar las negociaciones pasaron muchas cosas raras. Una de las cosas raras que pasó, vos tuviste, ¿te acuerdas que hicimos ya un encuentro, un video donde apareció el hijo del presidente Justo, el Liborio Justo, gritando que abajo el presidente? También el jefe máximo del servicio secreto, que era guardaespaldas principal del presidente Roosevelt, murió en una circunstancia medio rara ahí en Buenos Aires, no sé qué pasó. También fue arrestado apenas el presidente Roosevelt desembarcó otra vez a Estados Unidos en el crucero, en el famoso crucero en Indianápolis. Fue arrestado un edecán, el militar argentino que le había acompañado en su visita a Buenos Aires. O sea que son temas. Hay un libro de Pignatelli sobre ese caso, ¿verdad?, donde lo acusan después de que hubo un intento de negociación de vender documentos por parte de un espía argentino, que era el mayor Guillermo McHanaford. Había estado en La Paz y él intentó vender McHanaford la información, supuestamente del espionaje pagado por el gobierno argentino que realizaba Argentina para favorecer a Paraguay durante la guerra. Entonces, mayor arrestado. Luis, acá justamente tenemos en el destape esa noticia que vos nos habías puesto, creo que la grabación. En la primera visita del presidente estadounidense a la Argentina, Franklin Delano Roosevelt estaba a punto de comenzar su discurso en el Congreso de la Nación cuando se escuchó con claridad el grito de "abajo el imperialismo". El primer mandatario estadounidense intentó llamar al orden mediante gestos con su mano derecha, mientras a su lado su par argentino, Agustín Pedro Justo, advertía molesto la exclamación de protesta ante el representante extranjero. Provenía de su círculo más íntimo, de su propio hijo llamado Liborio. Era el hijo del presidente Agustín Pedro Justo. Liborio Justo, que era trotskista, que incluso escribió libros sobre ideología marxista y trotskista. Bueno, y bueno, y todo eso que pasó, todo ese enredo que hubo, hasta que llegamos al momento en el que la guerra sí o sí tiene que firmarse la paz, ¿verdad? Y eso es lo que te estoy explicando, ¿verdad?, es parte de mi libro, el argumento de mi libro, El aprecio de la paz. Y entonces ahí la única solución era echarlo a Estigarribia, que estaba siendo embajador ya te digo, de Paraguay en Washington, viene sin permiso de Paraguay porque no sé si están liberando la claque diplomática así hasta hoy, ¿verdad? Pero bueno, un embajador viene por orden del Departamento de Estado norteamericano sin autorización del gobierno paraguayo a Buenos Aires y solamente para entregar el Chaco, ¿verdad? La cuestión es que eso sucedió, es real, no es ninguna novela ni de ciencia ficción que te estoy contando, ¿verdad? Y cuando llega el 9 de julio se firma realmente acá, se recuerda supuestamente la efeméride el 21 de julio, pero el 9 de julio estaba ya todo cocinado, porque se estaba firmando, incluyendo esa línea, y en realidad no hubo arbitraje, ¿verdad? Porque, ¿sabes lo que es un arbitraje? No hubo arbitraje. Decía el protocolo del 12 de junio y después se mantuvo siempre eso de que tenía que haber un arbitraje. Y el presidente, y la maniobra fue que todos los delegados de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Argentina y por supuesto Estados Unidos recibieron plenos poderes para firmar en nombre de su presidente, que eran los árbitros. Y no hubo árbitro ni arbitraje, porque el arbitraje hizo Braden cuando hizo su línea esa con regla que viste en ese video. Ya estaba todo cocinado y eso firmó. Y está el documento del Departamento de Estado que se firmó el 9 de julio, del Día de la Independencia Argentina, para más, el 9 de julio de 1988, y hasta la hora. Porque esos telegramas tienen la hora. A las 2 de la madrugada con 40 minutos se firma que ya la frontera, esa frontera, que al final era todo lo que se discutía, la frontera, que la zona petrolífera tenía que quedar del lado boliviano, nada más, porque ya si se quedaba al lado paraguayo tenía que venir otra vez la Standard Oil, venía Coimear a comprar otra vez al gobierno paraguayo, ¿verdad? Obviamente se ahorró unos pesos la Standard Oil, entonces, se ahorró unos pesos nomás, eso nomás fue ahorró unos pesitos, ¿verdad? La Standard Oil no dejó fuera del tema, y
dejó el lado boliviano, ese territorio petrolífero, pero eso es categórico, es claro. Por eso me gusta hablar, sé que contigo puedo hablar porque hay otra gente que te discute y no tiene ni la más pálida idea y te discute, y que no tuvo la estándar hoy, que no que eso, aquello, que bla, bla, bla. Bueno, lo que sí que esa línea se traza y que se decreta incluso feriado en ese día en Argentina y en todos los países, no sé si se cumplió eso, tenía que ser feriado también incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Pero Brian le volvió a todo, dijo, no, acá en Estados Unidos no, porque el presidente Rubel está en alta mar, no sé dónde está viajando en barco, no sé qué, la inventó y no fue feriado en Estados Unidos, pero fue feriado en Argentina. El día que se firmó la paz del Chaco, que fue 21, se firmó, ¿verdad? 21, pues ya lo que realmente establecía las fronteras, ya te dije que fue el 9 de julio a la madrugada Sí. del 9 de julio. Así que, y eso con el párrafo, ese un pequeño párrafo, nomás tenés que fijarte, mirar en el mapa lo que dice ese párrafo y ya te das cuenta de que lo que con este párrafo que se introdujo no hicieron ese despojo final. Eso fue obra y estaba en conocimiento del presidente Félix Paiva, estaba en conocimiento del general Estigarribia, general José Félix Estigarribia, estaba en conocimiento Efraín Cardoso, que era un delegado que era joven, ¿verdad? Jovencito todavía cuando eso, ¿verdad? Que después escribió muchos libros de historia. Estaba en conocimiento perfecto, eso estaba en conocimiento el jefe de policía de Asunción, estaba en conocimiento toda la alta autoridad del gobierno de Félix Paiva. Por supuesto que el pueblo no sabía nada, como siempre, ¿verdad? No sabía de qué se trataba, ¿verdad? El pueblo de esto, y el pueblo festejó, descorchó una botella de no sé qué el pueblo ese día acá en Paraguay. Pero fue la entrega de 31.000 kilómetros cuadrados. El territorio, te voy a decir, más grande que el Bélgica, un país europeo, ¿verdad? Que todos conocemos Bélgica. Es un territorio igual, más grande que Bélgica, que entregamos con un paro ese día. Así que, y si esto está relacionado, por supuesto, con la empresa petrolera Standard Oil, la que este, Sprit Grant era personero y también inclusive tenía intereses en Chile. En Chile, justamente ya que ayer fue como me dijiste, 1 de mayo, podemos recordar un famoso desastre minero que de la mina Braden Copper Mining que sucedió en Chile, donde murió uno de los peores desastres mineros en la historia de Chile. Que también es un tema interesante conocer, así como el de los mineros bolivianos. Pero eh, esa es la cuestión, ¿verdad? Un tema largo y está todo documentado, está todo probado, puedes leer ahí, no hay nada que discutir, ¿verdad? Todo esto que te estoy diciendo. Me gustaría que alguien me discuta, pero mostrándome un documento que diga lo contrario, ¿verdad? Y documentos, ahora, los documentos norteamericanos eh, son dignos de fe, te voy a decir por qué motivo, Mercedes, porque un documento que le pasa un diplomático norteamericano a su ministro de Relaciones Exteriores, digamos que el secretario de Estado le dicen ellos, ¿por qué se van a mentir entre ellos? Si miente alguno de estos documentos del Departamento de Estado, son funcionarios norteamericanos mintiéndose entre ellos sin ningún interés de mentirse entre ellos. Si inventa acá alguien una historia diferente, puede ser que no le creas, pero si un norteamericano, un documento interno de la diplomacia norteamericana, que corre entre ellos, ¿qué interés pueden tener mentirse? ¿Qué interés puede tener mentirle un ministro boliviano en La Paz o un ministro boliviano en Asunción o un embajador en Argentina a su secretario de Estado? Absurdo, ridículo. Y es todo veraz, todo veraz. Y además, hay algunos que dicen no impreso, no impreso, no impreso, pero con lo que está impreso ya más basta y sobra para entender toda la trama y todo lo que sucedió. Bueno, antes mejor alegaban que no había documentos oficiales, ahora que ya hay documentos oficiales ponen en cuestión que lo que está escrito en los documentos oficiales no, a lo mejor fue un invento, ¿verdad? Eso ya. Siempre van a encontrar alguna excusa. Sí, eso inventó una novela que inventó, no sé, Scott Fitzgerald para hacernos creer, sí. O Pérez Nicholson, que justamente un gran novelista que tuvo en Asunción, que nadie sabe, ¿verdad? Que fue el embajador de Estados Unidos durante la guerra del Chaco. Escribió, dicho sea paso, unos informes extraordinarios sobre el Campo Villar, que envió donde hizo varias... Hay mucho que entender. Hay que reconocer, ¿verdad? Que eran tipos muy bien preparados, eran tipos responsables, ¿verdad? Lo que eran estos funcionarios de la diplomacia norteamericana ya en ese entonces, ¿verdad? Y eso hay que reconocer. No eran como ¿cómo se llama? El Piquet y el otro
Wisco, no sé qué, bueno, ahora ya, como era Islamabad, no eran es un equipo como ese, ¿verdad? Eran otra clase de equipo. El Free Brand sí era una especie de Donald Trump metido ahí, porque también era luego tejano y era petrolero, así que ese sí era una especie de Donald Trump, pero los otros eran tipos muy, muy capaces, que sabían maniobrar y tenían conciencia y defendían realmente los intereses de su país, ¿verdad? Que, ellos, que un tipo defienda los intereses de su país, no tiene nada de más, ¿verdad? Pero que alguien defienda el interés de otro país, ¿verdad? En contra de lo que su país, que un interés de su país es lo que está mal, ¿verdad? Que es lo que hicieron en este caso aquellos, y lo siguieron haciendo y lo volvieron a hacer una y otra vez, ¿verdad? Tanto Continúa. entregaron que ya te dicen ahora, no, eso es normal que entreguen ahí, no sé qué, me dijo una historiadora. Que yo voy a entregar ese territorio allá, no, pero eso es normal, me digo ya, no, ahora a lo mejor ya se normalizó después de la hidroeléctrica y todo lo demás, pero eso es una verdadera historia, ¿verdad? Bueno, ahí, Lastimosamente, para repetir un poco a la gente que se va sumando a esta transmisión, estamos sí, con Luis Roberto Agüero Wagner. Él es periodista, escritor, historiador, miembro de la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay. Tiene varios libros de historia escritos especialmente sobre este periodo de la Guerra del Chaco y en general la historia del Paraguay del siglo XX. Esto creo que no solamente le va a preocupar, lo que tu investigación no solamente le va a preocupar a la gente que está pendiente en la historia de nuestro país, del Chaco, el poner en evidencia que efectivamente la Standard Oil estuvo metida en esa guerra, así sí, como que la siempre gente. se negó. Hay gente que siempre, me dicen que siempre se dijo, pero nunca se probó, te dicen algunos, bueno, si querían pruebas, ahí tienen, ¿verdad? Ya está probado, está digitalizado y cualquiera de la función puede acceder con un clic, ¿verdad? A los documentos. Exactamente. Hay que ubicarlos nomás, Valiosísima esta ubicarlos y investigación, Luis, que hiciste, valiosísima. Y por otra parte, me sí, imagino que hay gente que estará preocupada, que está constantemente conversando con el Departamento de Estado, porque dentro de algunos años se van a desclasificar también esos documentos. Así que las futuras generaciones van a ver quién estuvo conversando con quién en el sí, Departamento de Estado y de Estado y cómo se cocinaron también otras entregas de nuestra soberanía. En la muchas, actualidad, por ejemplo, tenemos muchas. todas las sospechas sobre esta Una corporación. historia de entrega. La historia de Paraguay es una historia de entrega. Entrega, de mutilaciones, de despojos y entrega, lastimosamente. Ojalá no fuera cierto, pero duele decirlo, pero hay que decirlo, ¿verdad? Y bueno, y continuando con esta historia que nos estás relatando, se llega a la paz, se establecen estos límites que, como bien decís, no son los que Paraguay y Bolivia hubieran negociado, pero ahí se metió también la embajada norteamericana y quedaron los excombatientes que en su mayoría eran campesinos, donde Sí, uno de sus reclamos empieza a ser el derecho a la tierra, porque los campesinos paraguayos fueron despojados de la tierra en la posguerra de la Triple Alianza también de 1870, sí. entonces esta guerra todavía tiene, en la época en que fue la guerra, inclusive habían todavía excombatientes de la guerra de la Triple Alianza vivos. Sí, algo relacionado con respecto a eso, te puedo decir que el coronel Rafael Franco, que encabezó la revolución esta nacionalista paraguaya del 36 al 37, ¿verdad? Durante esos 2 años, había sido arrestado, ¿verdad? A pesar de que era uno de los más queridos, ¿no? Y admirados este, jefes militares, héroes de guerra, digamos, ¿verdad? Resulta que se va un día, le invitan los combatientes y está justamente y él hace un discurso así medio incendiario contra el gobierno, entonces se enteran los paraguayos y se van y le agarran presos con Rafael Franco, todo un comandante de cuerpo de ejército, que prácticamente comandaba un ejército, ¿verdad? Lo meten preso y lo tiran en Clorinda. Tiran en Clorinda y tiene que irse hasta Buenos Aires, ¿verdad? Allá en Buenos Aires tuvo la suerte de contactar con esta gente del diario Crítica, que era un multimillonario uruguayo, Botana y su señora, pero tenía una esposa anarquista, ¿verdad? Honrubia, de apellido Honrubia, que le ayudaron porque tenía la filosofía esta gente de que cualquier exiliado siempre era la persona más capaz, porque le habían acogido también a Pablo Neruda, es decir, le habían acogido a Siqueiros, el famoso muralista mexicano, y a varias personalidades más, un paraguayo, un gran dibujante paraguayo, era el caricaturista estrella de su diario, Chuchín Sorazaba. Y bueno, entonces ya tuvo suerte. Enseguida tuvo repercusión en Buenos Aires, empezaron a llegar las noticias de Buenos Aires, que en esa época era mucho más todavía que ahora influyente de acá.
y así terminó volviendo él y asumiendo el gobierno sin tener ninguna participación realmente en el golpe de Estado, porque yo recién en la noche del 19 al 20 de febrero y ya había sucedido eso, todo eso 3 días antes. El verdadero ejecutor de aquel golpe fue el coronel Federico Guayman Smith. Así que no, el coronel Franco no le culpen al coronel Rafael Franco los amigos liberales de que fueron expulsados de esa noche, ¿verdad? Y bueno, y después cuando asume Franco, sí, hay una preocupación por los campesinos, por la recuperación de las tierras que están en un informe también de polaco, ¿verdad? Yo he visto que Polonia, los diplomáticos de Polonia en ese momento que necesitaban enviar migrantes a algún lado, se preocupaban bastante y informaban muy bien de lo que sucedía durante el gobierno de Franco. Y el diplomático polaco que estaba en la Asunción, por ejemplo, que era Pasiorkowski, hizo unos muy buenos informes sobre lo que sucedió con la caída del gobierno liberal y con el gobierno de Franco en su primera etapa. También hay documentos del Departamento de Estado sobre eso. Hay documentos de la diplomacia polaca en Río de Janeiro, a Varsovia, donde se habla de la gran preocupación que existía en las oligarquías de Río de Janeiro, que cuando eso era la capital, ¿verdad? Todavía de Brasil, y Buenos Aires, con respecto a lo que estaba haciendo Franco y la cuestión de los latifundios, ¿verdad? Le preocupaba mucho a la gente de la oligarquía que estaba, digamos, implicada con los gobiernos de Buenos Aires, Río de Janeiro. Ya en ese entonces, que Franco esté reivindicando a los obreros con las 8 horas de trabajo, o que esté expropiando tierras a ciertos latifundios y preocupándose por esas cosas, ¿verdad? Pues, era algo inédito que sucede en Paraguay. Entonces están también esos documentos, todas esas preocupaciones plasmadas en esos documentos. Eso es categórico, eso también se puede ver. Hay mucha gente de alguna forma, esa guerra también le demostró al pueblo paraguayo que tenía poder para enfrentar grandes desafíos, porque en general sí, las guerras en el mundo han significado también como consecuencia en algunos casos revoluciones, cambios de régimen, cambios estructurales muy grandes, y en Bolivia fue así también, y en Paraguay con la revolución febrerista sucedieron cosas que eran impensables antes de eso, como las 8 horas laborales, el aguinaldo, las vacaciones. Todas esas conquistas las hizo ese gobierno revolucionario que, digamos, pero era hay un escritor justamente boliviano famoso, Augusto Céspedes, que los dos más famosos escritores de Paraguay y Bolivia se llamaban Augusto, ¿verdad? Y los dos escribieron muchísimos y libros buenísimos, interesantísimos sobre la guerra del Chaco, Augusto Roa Bastos y Augusto Céspedes. Augusto Céspedes habla de ciertos militares norteamericanos, militares bolivianos, perdón, como Germán Bush o como David Toro, y dice que en realidad no eran sujetos de la historia, sino objetos de la historia. Yo creo que eso se aplica también un poquito al coronel Rafael Franco, que pues, claro, era como la guerra fue como un rayo fulgurante y fue una esperanza, pero no pudo ser, digamos, que sujeto, sino más bien objeto de la historia, con una diferenciación que hace muy bien Augusto Céspedes, que participó justamente del movimiento nacionalista revolucionario en la caída de la oligarquía en Bolivia con el primer gobierno de Paz Extensor. Hay que leerlos a ellos. Si hay que leer la guerra del Chaco, hay que leer Hijo de Hombre, Augusto Roa Bastos, los cuentos de el Pozo, uno de los cuentos magistrales de la literatura universal de Augusto Céspedes, el boliviano. Hay mucho que leer y mucho que saber sobre la guerra del Chaco. Es un temazo. Yo siempre digo que sí, es un temazo. La guerra del Chaco, a ella le importa, es un temazo, pero un temazo. Y bueno, por eso, pues un temazo. No, totalmente, Luis Agüero Wagner es un temazo porque además de demostrar ya hoy con documentos oficiales desclasificados de Estados Unidos, como has hecho vos, que fue una guerra por intereses petroleros. Hasta hoy las guerras son por intereses sobre recursos naturales estratégicos, principalmente el petróleo. Si esa guerra hubiera sido más o menos contemporánea, hubiera dicho, es una guerra por petróleo y nadie iba a dudar, ¿verdad? Claro que en esa época todavía no había tanto antecedente ni tanta información para decir, bueno, pero claro que sí fue, por eso interés fue. Así es, bueno, pero de alguna forma también el pueblo sintió el llamado a la guerra
como una claro, cuestión de defensa de la soberanía, sí, que en un sí. momento en que la Claro, manipulación... el pueblo respondió, Mm, pero también gran parte de sus crónicas fueron crónicas heroicas de una guerra estúpida, como el título de una obra también de Augusto Céspedes, ¿verdad? Porque al sí. final el pueblo terminó siendo traicionado, hizo una guerra con consignas que después fueron traicionadas, se le engañó inclusive en un plebiscito, porque se le hizo votar por la paz o por la guerra, nomás sin mostrarle qué es lo que se estaba firmando, y un montón de cosas. Una Mm. pena. Por eso yo creo que hay que informarse, es una cuestión, hay que informarse más para cuando uno va a asumir la responsabilidad, ¿verdad? Porque la corrupción empieza cuando uno asume una responsabilidad que no es capaz de cumplir, ¿verdad? Fue lo que sucedió con esta gente allá en Buenos Aires aquella vez. Y esto para una novela, eso para una obra de teatro, para una enciclopedia también, ¿verdad? Si querés una enciclopedia, si querés escribir todo lo que pasó, o poder escribir una gran novela también, que a lo mejor termina siendo más exitosa que el Código Da Vinci. ¿Por qué no? Y tengo una última pregunta ya casi filosófica para hacerte. Y Sí, después, por supuesto, si hay algún tema importante que quieras, también con gusto está abierto el micrófono. sí. ¿Qué pasó con los liberales? Porque los liberales, por lo que vos relatás, tenían, digamos, una sintonía muy grande con Estados Unidos. ¿Qué Por lo pasó? menos, Vino la Revolución Febrerista, pasaron cosas, ¿cómo se dice? Vino la ujú. Revolución del 47 y los que toman el poder y acompañan a Estados Unidos con toda la Guerra Fría son los del Partido Colorado. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayeron en desgracia los liberales? Y ¿O nuestro qué fenómeno entreguismo, sucede? y ¿Mm? no tiene bandería política, digamos, nuestro entreguismo, Mercedes. Sí. Pero hay más que eso, ¿verdad? Porque con los liberales también pasó que no supieron, digamos, que hacer una lectura de la situación presente, ¿verdad? Hay un muy buen ensayo de Adriano Iralaburgo sobre la cuestión de por qué cayó el Partido Liberal, donde dice que cayeron porque no fueron capaces de escuchar lo que la historia, los reclamos, las reivindicaciones que la historia reclamaba en ese momento, ¿verdad? Además que Eusebio Ayala también quiso la reelección y no podía ser reelecto, quiso ser reelecto inconstitucionalmente, dejó correr el pedido de reelección y recién 2 días antes del 17, el 15 de febrero del 36, le mandó una carta precisamente a Zubizarreta, que era presidente del Partido Liberal, diciendo que él no se iba a presentar más, pero ya fue 48 horas antes de que hacía tiempo el ejército estaba en el tema de desalojarlo a él. Así que no, que tampoco fue un gobierno, digamos que democrático, como se quiere decir, ¿verdad? Fue un gobierno fascistoide, oligárquico, excluyente, no, no, o no sé cuántos apelativos más podemos darle, pero ya no viene el caso, ¿verdad? Yo creo que necesitamos, ciertamente que necesita Paraguay liberalismo, pero el auténtico, ¿verdad? No el liberalismo del Partido Liberal que conocemos hasta ahora. Sinceramente, y tampoco, si van a competir nomás en el reísmo, tampoco no. Tiene más entreguita una carrera, tiene más entreguita, yo creo que no vale la pena. Bueno, la verdad es que nos deja muchas informaciones, muchos datos duros, Luis Agüero Wagner, pero también muchas preguntas todavía que seguramente podremos ir eh, contestando o entendiendo mejor en siguientes entrevistas. No sé si quedó algo más que quieras comentar sobre esta guerra. Teníamos algunas noticias sobre cómo se está explotando petróleo ahí en Carandaitú, en esa zona que era, digamos, estaba en disputa entre Paraguay y Bolivia. O no sé, alguna otra cuestión, te doy el micrófono. No, y nosotros tenemos ahora un proyecto que vamos a desarrollar, que ya está concretado, de visitar el Chaco Paraguayo con un amigo justamente vive en Estados Unidos, que fue nominado al Grammy, que es un gran músico, Fito Espínola. Eso es lo que podría mencionar también, que hace un rato hablé con él y lo voy a llamar otra vez. Vive en Orlando, entre Orlando, Miami, por ahí anda. Y esta noche tiene actuación, así que quedamos que nos íbamos a poder hablar más tarde, pero a lo mejor el encuentro todavía tengo algo que decirle, y con él vamos a ir a Campo Ceval. Campo Ceval es le pusieron el apodo de capital de los fortines del Chaco porque están todos los lugares más importantes de toda la batalla de la guerra, entre ellas la que ganó Franco, como la defensa de Gondra o Campo Villa y todo lo demás. Eso vamos a ir a visitar en septiembre, y él quiere hacer una actuación con ¿sabe que se dedica al hip hop, ¿verdad? Pasa la música paraguaya al hip hop y con bastante
éxito de crítica hizo con un reservista pura. Entonces estamos trabajando en eso, ese es el proyecto en el que estoy y vamos a estar por allá. Si te querés ir, invitamos en septiembre. Las fechas que... Buenísimo. Ya varias excursiones muy interesantes ha llevado a cabo Luis Agüero Sí. Wagner a Bolivia, inclusive, así que creo que va a ser imperdible también esa excursión. Pasarnos después los datos, Sí. vamos a compartir también con Tarima Digital PI. Nos queda la tarea de seguir estudiando la historia de nuestro país. Muchas gracias, Mercedes. Muy placentero hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias por darnos tu tiempo. Esperemos que esta transmisión sea del agrado de todos nuestros amigos digitales. Si les gustó, denle un me gusta. También si tienen preguntas o comentarios, esperamos sus posteos en el chat de YouTube, de Facebook, de Twitter, en donde ustedes quieran. Y si son nuevos en el canal, no se olviden de suscribirse. También si quieren ayudarnos un poco más, pueden ser miembros del canal apenas por 49 centavos de dólar por mes. Ahora me dicen que YouTube va a aumentar un poquito, pero no va a ser demasiado. Y también pueden hacernos un super gracias o un super chat para donaciones puntuales. Les agradecemos muchísimo y no se olviden que nos vemos todos los domingos a las 18 horas con Ricardo Canese para hablar de geopolítica y a las 19:30 horas para hablar de la realidad de Paraguay. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.